Buen día, estimados hermanos y amigos. Dios les bendiga. Es un privilegio por la gracia de Dios y hay que darle la gloria y la honra a Dios porque Él nos da el tiempo, la vida y la oportunidad de hablar acerca de su palabra. Quiero compartir con ustedes en este día este tema que lo he titulado Jesucristo pronto viene, naciones del mundo, prepárense. Ese es el nombre del tema. Jesucristo pronto viene, naciones del mundo, prepárense. Y para hablar de este tema, quiero dar una lectura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Cristo que estaba en Tesalónica. En Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo del 1 al 11, ahí encontramos las palabras del apóstol Pablo dirigida a la iglesia. Y dice así, versículo del 1 al 11, capítulo 5, Primera de Tesalonicenses. Dice ahí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Qué importante es para nosotros en estos tiempos en los cuales estamos viviendo tiempos difíciles de pandemia, y ya la humanidad ya lleva 2021 años escuchando el mismo mensaje de que Jesucristo va a venir a la tierra. Y actualmente la NASA y la ciencia están haciendo todo el esfuerzo posible para estudiar las grandes rocas gigantes que están vagando en el universo y que puedan amenazar la vida de la Tierra. Imagínense una roca que pese más o menos el tamaño de un continente. Tremendas rocas, ¿verdad? En el espacio. Y bueno, eso hace la ciencia humana, ¿verdad? Porque ellos tienen su propia mentalidad. Pero nosotros los cristianos sabemos que nosotros dependemos totalmente de Dios. Primeramente, nuestro Dios es el que sustenta la vida en la tierra y Él es el que permite todo ello. Sin embargo, nosotros debemos de tomar en cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de incredulidad, tiempos en los cuales las personas no creen en lo que dice la palabra de Dios. La gente escucha el mensaje de la palabra de Dios, pero no lo quiere atender. Porque una cosa es que tú escuches y otra cosa es que obedezcas lo que Dios te está diciendo. Que escuches atentamente lo que Dios te advierte y tú digas, voy a hacer un cambio porque esto Dios lo está diciendo, así que yo lo tengo que hacer. No todas las personas en este mundo tienen esa capacidad o tienen capacidad pero no quieren hacerlo. Así como muchas naciones no son cristianas y tienen otro tipo de filosofías de vida o otro tipo de religiones, bueno, ellos también serán juzgados por la conciencia. Pero nosotros los cristianos, los que vivimos en estos ámbitos en donde se escucha la palabra de Dios y se predica, nosotros sabemos que Jesucristo trajo el mensaje a Israel primeramente y luego a las naciones. Entonces, vamos a sacar las enseñanzas en esta mañana, en este día, para que recordemos cuáles son los acontecimientos que precederán a la venida de Cristo, a la segunda venida.
Ya en Mateo 24 el Señor Jesucristo le había enseñado a sus discípulos acerca de las señales, acerca de la venida de Jesucristo. Y ahora nosotros vamos a hablar acerca de estos puntos que habla Pablo a la iglesia de Tesalónica, a los cristianos. Dice, pero versículo 1, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El día de la venida del Señor Jesucristo va a ser cuando menos la humanidad lo espere. Cuando menos tú o yo estemos de repente preparados para la segunda venida de Cristo. ¿Por qué decimos esto? Porque la palabra de Dios lo dice. Dice que en tiempo de Noé la gente andaba en fiestas, bailaba, se gozaba. La gente vivía en la incredulidad, en los placeres de la vida. Mire esa lámina que está acá dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:37. Como en los días de Noé, así va a ser la venida del Hijo del Hombre. Las naciones, cada una desarrollándose, cada quien a su manera, trabajando, edificando enormes rascacielos, la gente buscando cómo crecer económicamente, materialmente, ¿verdad? Y muchas naciones buscando el anhelado desarrollo. Sin embargo, en cuanto a valores, inclusive la misma Europa, de donde salieron los primeros cristianos a predicar el evangelio, muchas naciones han vuelto su espalda a Dios. En estos momentos muchos hasta no creen en Dios. Solamente creen en el confort, en lo material, en la vida de la ciencia, en el logro de la ciencia, en el desarrollo y también en la arrogancia, ¿verdad? Naciones que como ellos de manera arrogante exponen su potencial, ¿verdad? Inclusive las armas de guerra, las armas nucleares y todas esas cosas. Los ejércitos del mundo, nosotros somos los más poderosos. Bueno, dice la palabra de Dios que un día el Señor Jesucristo va a venir. Tú tienes libertad, amigo, o inclusive tu hermano que crees en Cristo, de creer la palabra o solamente escucharla y nada más. Hay libertad para ellos, para creer. Dios te dio libre albedrío a ti y a mí para discernir, ¿verdad?, entre lo bueno y lo malo. El libre albedrío es la libertad que tienes de escoger entre lo bueno y lo malo. Allá tú, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que el Señor Jesucristo va a venir y que Él vendrá como ladrón en la noche. Eso es lo que se ha anunciado, estimados hermanos y amigos, que Jesucristo va a venir como ladrón en la noche. En Mateo 24, versículos 43 y 44 dice ahí, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por lo tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Verdad? O sea, Jesucristo puede venir en cualquier momento. Estamos viviendo las señales de los últimos tiempos. Habrán terremotos, guerras, pestes, hambres, rumores de guerra, ¿verdad? Y habrá sufrimiento en la tierra. Bueno, estamos empezando a vivir todo eso. El planeta destruyéndose, ¿verdad? A causa de la destrucción del medio ambiente. Y los gobernantes reuniéndose y haciendo planes y reuniones y todo lo demás. Pero solamente Dios, en su inmensa sabiduría, Él sabe en qué momento va a decidir que el Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y se terminó todo el apocalipsis. Hermano, pero eso lo están anunciando 2021 años y no sucede nada. Bueno, pero el Señor Jesucristo está viniendo de manera individual por los hijos de Dios, por los que creen en Él y también por los que no creen en Él. Allá si no estás preparado. ¿En qué sentido? Bueno, el día de tu muerte física, que Dios te llame, ese mismo día vino el Señor Jesucristo para ti. Y la pregunta es, si no estabas preparado en ese día, ¿qué le dirás al Señor? Si no estabas arrepentido de tus pecados, si no reconociste a Cristo como tu Salvador, si vivías una vida desordenada en el pecado, en el desenfreno, en los placeres de la vida,
Si estabas viviendo desordenadamente, no amabas a Dios, no amabas a tu prójimo como a ti mismo, ¿qué le dirás a Dios? ¿Qué cuenta le vas a dar a Dios? Ahí está la gran pregunta, ¿verdad? Porque en la eternidad, hermanos, Dios va a poner a las almas de los hombres o a los hombres en dos lugares distintos. Si hiciste el bien y obedeciste el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias de que Dios envió a Jesucristo y Él murió y vivió y murió por ti y fue sepultado, pero resucitó al tercer día. Si tú creíste en eso y te arrepentiste y cambiaste tu vida y viviste hasta tu último día una vida que agradaba a Dios, amando a Dios, haciendo sus mandamientos, gloria a Dios, te vas a la eternidad, vas a un lugar de gozo, un lugar de paz, un lugar de amor. Pero si no hiciste eso, ahí está el grave problema, ¿verdad? Porque Jesucristo va a venir, miren, y lo vamos a leer. Voy a presentarles otra lámina que encontré por ahí. Y dice entonces que, versículo 3, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Miren, cuando las naciones digan paz y seguridad, cuando haya desarrollo, aparentemente todo esté controlado, ¿verdad? Dicen, ellos dirán, habrá destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Es como cuando una mujer va a dar a luz, ¿verdad? Cuando le vienen los dolores ya no hay nada que hacer. Lo único que hay que hacer es que se bebe nazca. Y así va a ser la venida de Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Dice que va a ser como los dolores de la mujer encinta y no escaparán. O sea, no hay a dónde. Mira, si tú vives una vida desordenada, una vida que no agrada a Dios, tú no vas a hallar dónde escapar, ¿verdad? El malo, el que hace la maldad, el que vive en el pecado, el que anda haciendo lo malo, la injusticia, él busca la oscuridad para que nadie lo vea, ¿verdad? Los esposos infieles que andan con vehículos por ahí y mientras la esposa está en su casa o está en su trabajo, ellos andan con otra pareja que no es su esposa, se meten de noche ahí a los hostales o los moteles, a los bungalows que le llaman. Ahí se meten de noche para que nadie los vea. Pero hay alguien que sí los está viendo. ¿Verdad? El ladrón, el asesino que mata de noche para que nadie lo vea. Hay alguien que sí lo está viendo. A los seres humanos hay alguien que sí nos está viendo. Ese se llama nuestro Dios. Y ay de ti si no te arrepientes, ay de ti si no cambias tu vida, ay de ti si no quieres dejar el desenfreno, el pecado, la maldad, la vida disoluta, ¿verdad? La droga, el alcohol, la fornicación, el adulterio, todos los pecados habidos y por haber, la mentira, la envidia, la arrogancia, el orgullo, ¿verdad? El materialismo, el amor a este mundo. Dice la palabra de Dios que si amas a este mundo, no amas al Padre. Porque todo lo que ama a este mundo es enemistad contra el Padre. Así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando las naciones digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Mas vosotros, hermanos, dice, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Los cristianos no deben de estar en tinieblas. O sea, en la ignorancia, en la oscuridad, ¿verdad? Cuando uno camina en la oscuridad, uno no ve las cosas. Esa es una figura, ¿verdad? No es que nosotros vivimos solamente en la luz, porque lógicamente la noche llega, ¿no? Que es para dormir, para descansar. A lo que se refiere es que nosotros los cristianos, los que creemos en la palabra de Dios y la obedecemos, vivimos en la luz, o sea, vemos las cosas claramente y estamos listos, estamos preparados en todo momento. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermano cristiano, debes de vivir en luz. Si tú vives en la oscuridad, estás perdido como el que no conoce a Dios. Los cristianos deben de vivir en luz, en la luz de la palabra de Dios. Muy bien, dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. O sea,
dice, más bien vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. O sea, los cristianos deben de vivir en la luz para que ese día no les sorprenda, para que ellos ya sepan, ¿verdad? Que en cualquier momento va a venir mi Señor. O sea, todos los días, en cada momento, y a cada momento debo estar caminando de acuerdo a la voluntad de Dios. Eso significa estar en la luz, ¿verdad? Muchas personas viven una vida, pero en tinieblas. O sea, ellos viven, pero en tinieblas, están en la oscuridad. ¿Por qué? Porque no hacen la voluntad de Dios. O sea, no caminan de acuerdo a lo que Dios dice, ¿verdad? Así es que si tu amigo estás aparentemente viviendo una vida buena, de confort, de lujo, de comodidad, o viviendo en los placeres de esta vida, ¿verdad? Pero no obedeces a Dios, ten mucho cuidado. Porque puede ser de que tu vida realmente no esté caminando en la luz, sino en la oscuridad, en las tinieblas. ¿Y qué si viniera el Señor por ti? Si viniera el Señor Jesucristo por ti, ¿cómo estarías? ¿Qué le dirías a Dios en la eternidad? ¿Verdad? Y Dios lo que quiere, estimados hermanos y amigos, no es condenar al hombre. Dios quiere darle vida, quiere darle lo mejor. Pero el ser humano no quiere arrepentirse, las naciones no quieren arrepentirse, ¿verdad? Entonces, versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. No, o sea, no es que todo el mundo se anda emborrachando, ¿no? Sino seamos sobrios en el sentido de entender los tiempos que estamos viviendo, para que tú interpretes lo que está alrededor de tu vida, lo que Dios te da, lo que necesitas para cada día ser mejor. Eso significa ser sobrio, ser entendido, ¿verdad? La persona que es entendida escucha, es como el hijo que escucha al padre y es entendido, lo escucha y lo atiende y lo obedece. Ese es el hijo que es entendido. Pero el hijo necio, ¿cómo hace? El hijo necio se hace loco. O sea, Dios me habla, pero me voy por acá, ¿verdad? No le hago caso o me burlo de la palabra de Dios, peor aún, ¿verdad? Ay de los que se burlan de la palabra de Dios, porque eso puede ser terrible para ellos. Imagínense que mueran sin arrepentimiento. ¿Qué excusa le irán a dar al Señor allá en la eternidad? ¿Verdad? No hay ninguna. Dice entonces, pues, por tanto, dice, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Estamos leyendo el versículo 6, ¿verdad? De este estudio. Y dice, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. O sea, es una figura, ¿verdad? En otras palabras, los que andan en la oscuridad, no en la verdad, no en la obediencia a Dios, es como que se embriagan y se embriaguen de noche. ¿Por qué? Porque no saben ni a la hora, que inclusive pueden perder su propia vida. Como muchas personas les sucede, ¿verdad? Pierden su vida sin arrepentimiento a causa del pecado y luego pierden su alma, ¿verdad? Por eso dice acá la figura, Pablo les dice a los cristianos, tengan cuidado ustedes, ¿verdad? Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de salvación como yelmo. O sea, la persona que anda de día, ¿verdad? O sea, que anda y camina procurando agradar a Dios, entonces esa persona es como que estuviera sobria. ¿Por qué? Porque la persona que anda alcoholizada no entiende ni sabe, ni a veces ni siquiera medita en sus acciones, en lo que está alrededor de la persona. Bueno, muchas personas dicen, pero el borracho sabe lo que hace. Es verdad. Pero en el sentido literal, cuando psicológicamente la persona está bajo los efectos de esa droga, porque es una droga como el alcohol, prácticamente la persona ni cuenta se da de sus acciones, a veces reacciona. Hay personas que dicen, no, yo cuando tomo licor manejo mejor. Mentira es eso, ¿verdad? Los sentidos del cerebro, de la mente, de la vista, del tacto y de todo lo demás se pierden cuando la persona se alcoholiza.
Igual es cuando la persona no está caminando de acuerdo a a los, a los mandamientos de la ley de Dios. O sea, cuando la persona está alejada de Dios, está caminando en las tinieblas. Está caminando por el camino que lo llevará a la perdición. O sea, por la puerta ancha y espaciosa que dice la palabra de Dios. Entonces, pero nosotros, dice la palabra de Dios, los cristianos, somos del día. Amigo, si tu vida es una vida alejada de Dios y de su palabra, déjame decirte que tú caminas en la oscuridad y estás en las tinieblas. Si tú quieres ver un futuro para tu vida en tiempo presente y en la eternidad o en tiempo futuro, y quieres transformar todo aquello que has venido haciendo mal, pues yo te invito a que aceptes a Jesucristo como tu Salvador ahora, antes de que sea demasiado tarde. Porque el Señor Jesucristo puede venir también por ti, ¿verdad? Y ya dije, si no estás preparado, no sé qué excusa le vas a dar a Dios. Si te sorprende la muerte física, nadie puede afirmar de que va a vivir tanto tiempo, ¿verdad? Porque Dios es el dueño de la vida. Por eso Él nos da tiempo y el tiempo es hoy. Ponernos a cuentas con Dios. Dice, y el versículo 9, bueno, el versículo 8 dice que somos del día y debemos de los que son de la esperanza, los que hemos sido revestidos, dice, con la coraza de fe, de amor y con la esperanza de salvación como yelmo, debemos de siempre permanecer listos, abiertos a recibir al Señor en todo momento. Versículo 9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios, estimados hermanos, hay que agradecerle a Dios, ha puesto a los cristianos para salvación, no para ira. No para ira de Dios. Si tú estás viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios, no debes de temer nada, porque la tierra se va a destruir, el Señor Jesucristo va a venir y todo esto pasará, será destruido, será removido. Y bueno, no debes de tener temor inclusive de perder la vida, ¿verdad? Porque Dios nos ha puesto a los cristianos, a los creyentes, a los que obedecen la palabra de Dios, no solo la oyen, sino la obedecen, para salvación. Gloria a Dios. Pero dice que los que no obedezcan el evangelio, no obedezcan a Jesucristo, no obedezcan a Dios, no guarden sus mandamientos, dice que Dios los pondrá y estarán expuestos a la ira del Señor. ¿Y sabes qué significa eso, hermanos? Amigos, estar expuesto a la ira del Señor. Dice la palabra de Dios, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. O sea, si tú y yo no estamos reconciliados con Dios y vivimos de una manera abierta en desafío contra Dios, pues Dios nos va a destruir. Simplemente va a llegar la muerte física porque la paga del pecado es muerte. Y luego cuando tú bajes al polvo, tu alma va a ser llevada al Hades. El Hades es un lugar previo del infierno, un lugar de tormenta donde fue llevado el rico insensato, ¿se acuerdan? Es un lugar terrible, es un lugar que ni siquiera ni tú ni yo nos imaginamos cómo es. Hermano, ¿y existirá el infierno? Si la palabra de Dios lo dice, sí. Y Jesús lo dijo, dice, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tus ojos te hacen caer, sácatelo fuera de ti. Es mejor que entres manco o cojo o ciego al reino de Dios que seas echado con todo tu cuerpo al infierno. Eso es lo que enseñó el Señor Jesucristo. Y en eso usted y yo, estimados hermanos y amigos, debemos de creer en lo que dice Jesucristo. Así es que, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así dice Pablo a los hermanos de Tesalónica, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Él dice, murió por nosotros. ¿Por quién? Por los que creen en la palabra de Dios, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. O sea, ya sea que estés en vida, vivo con ese cuerpo, conociendo y obedeciendo la palabra de Dios, o ya sea que mueras físicamente, dice que vivas juntamente con Jesucristo.
O sea, en otras palabras, tienes garantizado todo. Verá, en esta vida o en la otra. Si el Señor te da vida, gloria a Dios, vívala con las bendiciones de Jesucristo. Y si Dios le llama, de igual manera, usted va a ir a vivir juntamente con Él. Gloria a Dios. Miren qué hermosa esta promesa. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, pero yo creo en Jesucristo. Yo estoy en tal religión. Muy bien, excelente. Pero no solamente ahí se queda el asunto. Tienes que obedecer el Evangelio. O sea, creer en Jesucristo, confesar a Cristo como tu Salvador, arrepentir de tus pecados, bautizarte para que Dios te perdone tus pecados, te lave tus pecados y luego de eso vivir una vida que agrade a Dios, obedeciendo los mandamientos de la ley de Dios. Amando a Dios con todo tu corazón, tu mente y tu alma y tu fuerza, y luego el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Haces eso, tienes garantizada la salvación, ¿verdad? Si vives así hasta el último día que Dios te haga el llamado, hasta el último suspiro de tu vida, gloria a Dios, tú vas a ir a vivir eternamente a un lugar precioso. Así que, estimados hermanos y amigos, ¿verdad? La venida de nuestro Señor Jesucristo, la segunda venida, o la parusia, como le llaman en griego, pronto va a llegar, ¿verdad? La llegada de nuestro Señor Jesucristo es inminente, hermanos y amigos. Miren cómo estamos viviendo estos tiempos de pandemia terribles, ¿verdad? Y la humanidad tiene serios problemas, la humanidad entera. Y cuando digo la humanidad entera, ahí nos incluye a usted y a mí. Tenemos tremendas pruebas ahorita como para estar ocupados en cosas malas que no agraden a Dios. Ahorita Dios está permitiendo esta prueba a la humanidad para que el hombre se arrepienta, pero muchas naciones no quieren arrepentirse. Muchas naciones ahorita están volviendo a lo mismo, quieren seguir en lo mismo y por eso Dios se molesta, estimados hermanos y amigos. Así que el kairos de Dios o el tiempo de Dios, ¿verdad? De ese enorme acontecimiento en el cual se verá al Hijo de Dios con gran poder y con gran gloria, ¿verdad? Está cerca. Miren lo que dice acá la palabra de Dios. Dice, 2 de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en lo cual los cielos pasarán con grandes estruendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¡Wow! Todo esto que usted ve, la tierra y sus naciones, los grandes construcciones, todo esto, hermano, pasará. Será el apocalipsis final, o sea, ya la tierra dejará de existir, hermano. Dios la destruirá. Como Dios tiene planes para su pueblo, Él dice que va a llevar a su pueblo, inclusive a los que han muerto, los va a resucitar. Van a resucitar, dice, y serán llamados todos los escogidos, y los que estén vivos, dice que serán transformados, serán llevados. Dice que los ángeles en las nubes serán los segadores, dice, desde un extremo de un lugar hasta el otro. No es como ahora, ¿verdad? Que algunos dicen por ahí que Jesús ya vino, o que Jesús es el pastor tal, o el predicador tal. Eso no existe, estimados hermanos y amigos, no nos dejemos engañar. Jesucristo va a venir con gran poder en las nubes, con gran gloria, y todo ojo le verá, dice la palabra de Dios. Y toda lengua tendrá que confesar que es el Hijo de Dios, y toda rodilla se doblará, dice la palabra de Dios, ante la venida del Señor Jesucristo. Así que ahí no hay vuelta de hoja. Si usted está vivo, yo le aconsejo en este día, en esta hora que está estudiando este tema, mejor arrepiéntase ahora, porque el día de mañana no existe para nosotros los humanos. Si mañana yo ya estoy muerto en una caja, pues Dios espera de que me haya arrepentido estando en vida. ¿Verdad? No que haya muerto en el pecado, sin arrepentimiento, sin obedecer a Dios. ¿Verdad? ¿Por qué las personas sufren ahora a causa del pecado? A causa de la injusticia, a causa de la maldad. ¿Verdad? Por eso la humanidad vive así, estimados hermanos y amigos. Otro texto que voy a leer, Apocalipsis 16:15, dice, He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no anden desnudos y vean su vergüenza. Mire,
Es una figura, ¿verdad? Bienaventurado, dice, el que vela y guarda sus ropas. O sea, en otras palabras, el que guarda su integridad, el que vive en comunión con Dios, en obediencia a Dios. O sea, en otras palabras, de una manera figurada, que tú transformes tu vida, tu ser, tu mente, tu cuerpo, tu alma. Que tus ropas sean blancas delante de Dios cuando Él venga, cuando Él te haga el llamado. Cuando Jesucristo te haga el llamado, cuando Jesucristo venga, que nuestras ropas sean blancas, limpias, que vivamos una vida de justicia que agrade a Dios. Porque entre nosotros los humanos podemos hacernos los locos, podemos hacernos los santos, ¿verdad? Los puros. Pero solamente Dios sabe realmente qué es lo que tenemos en nuestra mente. Si aún vivimos con la malicia, con la maldad, pensando cosas malas de otros, o pensando en cosas, en estar en la intriga, en aquellas cosas que solamente vienen de la carne, o de aquellas desviaciones psicológicas, inclusive. Hay gente que vive con desviaciones psicológicas. No solamente se creen superiores, sino que creen de que todos los demás deben de ser como ellos, obedecerles en todo. Esas son desviaciones psicológicas. Yo no llamo normal a una persona que tiene todo ese problema, ¿verdad? Y vivimos una vida así, una sociedad así, ¿verdad? En donde algunos se creen perfectos o más santos o más justos que los demás. Amigos y hermanos, si solamente Dios conoce tu corazón y el mío, ¿quién eres tú para juzgar y condenar a tu hermano? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para mirarlo con desprecio, para mirarlo con odio, para mirarlo con malicia, con maldad? ¿Quién eres tú? Ni Dios mismo te condena, Dios perdona y ama al hombre que se arrepiente. Así seas cualquier pecador que seas, así seas el más malvado, Dios te perdona si es que realmente te arrepientes de corazón. Pero ¿quién eres tú para juzgar? Hoy en día las naciones se atreven a juzgar, los gobernantes se atreven a juzgar, a condenar a otros. Pero sépanlo, todos los que se atrevan a ser jueces, que Dios también los va a juzgar. A todos y cada uno de los hombres que se atrevan a ser orgullosos, arrogantes, ¿verdad? Que tú mates a tu prójimo, ¿verdad? Que le cometas injusticia, que no respete su vida, no respete su integridad, que no ames a tu prójimo. Sépalo de que Dios te va a juzgar, ¿verdad? Así que, estimados hermanos y amigos, el Señor Jesucristo pronto viene y vamos a ir terminando. Dice ahí la palabra de Dios, Mateo 24, 42. Entonces, Mateo 24, 30 y 31. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán el Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Es lo que le decía, gloria a Dios. Dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí está. Entonces, estimados hermanos y amigos, Jesucristo pronto viene por su pueblo, ¿verdad? Dice que viene con gran poder y gran gloria. Mateo 24, 42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mateo 24, 44. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Ahí está. Estimado hermano y amigo, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensemos, a la hora que no imaginemos. Así es que estemos preparados todos los días, haciendo la voluntad de Dios, predicando la palabra de Dios, enseñando la palabra de Dios, ayudando al prójimo, amando al prójimo, agradando a Dios en todo, haciendo la voluntad de Dios, llevando el mensaje a las naciones. Eso es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos, estimados hermanos. Amigo, Dios también tiene un propósito contigo, y mira lo que dice acá. Dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como hacéis. ¿Por qué? Porque Cristo ya murió por ti, estimado hermano y amigo. Cristo ya murió por ti, así que solamente hay un camino. Juan 14, 6, Jesús dijo,
Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesucristo te puede dar esa oportunidad para que tú renueves tu relación con Dios, para que tú empieces una nueva vida y dejes la vida que te está destruyendo tu vida, tu alma, tu cuerpo, y empieces una nueva vida que agrade a Dios. De esa manera vas a ser bendecido y Dios te dará vida eterna si es que mueres haciendo su voluntad. Pero si no estamos preparados, prepárate, amigo, porque Cristo de todas maneras va a venir en cualquier momento. Amigo, hermano, preparémonos todos y estemos velando de día, ¿verdad? Sin quejarnos, más bien como soldados valientes, esperando la segunda venida de Jesucristo. El Señor viene por su pueblo. Así que en esta hora quería compartir estas palabras, ¿verdad? Citando la Biblia, para que todos y cada uno de los que escuchemos la palabra de Dios nos animemos, ¿verdad? Dice esto, dice, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será, dice, también la venida del Hijo del Hombre. Mateo 24:27, ahí está, ¿ves? Una lámina que encontré, más o menos la figura, ¿verdad? Los ángeles alrededor de Jesús, y ahí se mira, ¿verdad? En las nubes, con poder y gloria, dice que va a venir el Señor Jesucristo, y van a temblar las naciones, ¿verdad? Sobre todo aquellas naciones que no estén preparadas. Así que en este día, amigo, el deseo de nuestro Dios es que tú y yo nos pongamos siempre a cuentas con Dios y sobre todo que obedezcamos el Evangelio y estemos preparados para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga en este día. Es el deseo de parte de nuestro Dios que todos los seres humanos alcancemos la salvación en Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y medites cada día en la palabra de Dios y en la obediencia del Evangelio antes que sea demasiado tarde. El tiempo de salvación es el día de hoy. Que Dios te bendiga. Bendiciones.